Son las 10:32, escuchábamos a Paz Kurt con Somos y ahora hacemos contacto con las integrantes del colectivo Bugambilia, Daniela Cornejo y Mayra Nacimiento. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Daniela, buen viernes Hola, para ti. buen día. Muchas gracias. Gracias por la invitación, compañero. Bueno, contémosle a nuestros auditores y auditoras de qué va el colectivo Bugambilia, porque aquí investigando su trabajo, una de las cosas que me parece muy interesante es que es una agrupación que está ahí levantando la memoria, especialmente la lucha de las madres de los detenidos desaparecidos, pero desde una perspectiva multidisciplinaria. Así que contemos, Daniela, si quieres partir un poco la historia del colectivo Bugambilia para luego contarles a nuestras auditoras y auditoras respecto a su más reciente publicación. Súper. Bueno, primero que todo agradecerles la instancia. Como tú bien decías, somos un colectivo multidisciplinario. Partimos ya en el año 2017 a partir de la urgencia de rescatar la memoria de las compañeras madres de detenidos desaparecidos. Y en ese contexto comenzamos un trabajo por generar metodologías para que pudieran recabar historias y la memoria de estas compañeras, resignificando su búsqueda como un eje transversal para transformarla en lucha. Muchas de ellas habían sido recluidas a una dimensión edadista, sin tener voz, por ejemplo, en el presente, cuestión que nos problematizamos y quisimos ahondar para desarrollar un trabajo narrativo que buscara alejarlas de ese eje revictimizante en el cual están, entendiendo que no son pobres señoras, por ejemplo, sino que son personas protagonistas de los procesos políticos e históricos, y con eso dimos cuenta de esa lucha a través de estos formatos intergeneracionales, por ejemplo, como son los fanzines que desarrollamos, las campañas, por ejemplo, en la calle, que también efectuamos, afiches, infografías, un montón de cosas que ahí ustedes podrían ahí ver en nuestro Facebook, en las redes sociales que tenemos, básicamente. Bueno, sí, desde ya pueden mirar en Twitter, en Facebook, en Instagram, Colectivo Bugambilia, y se van a encontrar con su trabajo. Mayra, ahondemos un poco respecto a esto que nos dice Daniela de la revictimización o de la invisibilización, ¿no? Incluso del utilitarismo que ciertos grupos políticos han podido hacer de del rol que han tenido las madres de detenidos desaparecidos y su lucha. Porque es importante cambiar el foco, diríamos, ¿cierto? Y darles voz. Claro, eso es justamente por qué trabajamos con esas mujeres, por qué trabajamos con madres de personas detenidas, desaparecidas en dictadura, que vemos, como había mencionado Daniela anteriormente, que por lo general los trabajos que son realizados, trabajos de memoria, cuando se habla de esas personas, desde una posición muy revictimizante, es ponerlas en esa posición de las pobres señoras que están buscando por sus hijas desaparecidas, pero entendemos que son mucho más que eso, que son mujeres que participaron de procesos políticos históricos muy importantes, y eso para dar cuenta de nuestro propio presente, porque entendemos también por qué trabajamos con memorias y siendo personas, por ejemplo, que no vivimos el periodo de la dictadura, gran parte de nosotras del colectivo eh, nacimos cerca de los 90, después de los 90, pero entendemos que todas, todos tenemos derecho a la memoria, y es importante para, es un clásico también decir eso, para entender el presente y más que entender, para transformar el presente y plantear proyectos de futuro, hablar de ese periodo, hablar de memoria con relación a la dictadura sin caer en el morbo de la violencia, que en general se habla solamente de violencia o se asocia a solamente al dolor y a la pena. Entonces, nosotras lo que tratamos de rescatar de las memorias de esas mujeres, de esas madres, son sus memorias de lucha y de resistencia, y descubrimos algo también, eh, contando también rápidamente la forma como trabajamos, las metodologías que utilizamos, que son muy importantes en todo ese proceso, que desde una perspectiva más sociológica y con herramientas de la educación popular, desplegamos metodologías que llamamos participativas, que generalmente se utilizan en el relato de organizaciones sociales, bajo esa perspectiva más sociológica, como dije, y que acomodamos entonces para el rescate de las memorias de esas compañeras madres, escuchándolas, haciéndolas participar, y no nosotras imponiendo o seleccionando solamente nosotras lo que vamos a rescatar.
En ese sentido, el trabajo que nosotros realizamos tiene un involucramiento profundo con ellas. Nosotras las escuchamos, intercambiamos ideas, vemos las formas en que ellas quieren ser representadas, tanto en el relato que vamos a utilizar en nuestra narrativa, como en las ilustraciones que acompañan esa narrativa también, y esas ilustraciones se realizan con diversas artistas que nos acompañan en cada proceso. Entonces, la importancia de por qué esas personas y cómo trabajamos con ellas es fundamental. Y ahí vamos descubriendo muchas cosas también que tratamos de relevar eh, para dar luces a nuestro presente, para inspirarnos también de alguna forma en nuestras luchas del presente, una de esas cosas que descubrimos y que vamos encontrando, por ejemplo, es la asociatividad de esas mujeres, algo que hablamos que va mucho más allá de la organización, estar en una organización de derechos humanos, por ejemplo, en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o que empezaron ahí en la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, más de hablar del trabajo en sí en la organización, hablemos de asociatividad porque entendemos la dimensión afectiva también. ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de compañeras, de mujeres que en su dolor se encuentran para luchar por verdad, por justicia, pero que va mucho más allá de eso. Comparten sus trayectorias, comparten sus historias, comparten su pena, claramente su dolor, comparten su rabia, pero también comparten esperanza, comparten proyectos políticos y va mucho más allá entonces que esa imagen, como repetimos, de las pobres madres que andan buscando ahí sus hijos, que entendemos que es una dimensión mucho más amplia que solamente eso. Conversamos con Mayra Nacimiento y con Daniela Cornejo, parte del colectivo Bugambilia, que recientemente lanzaron el segundo número del fanzine 1974, Una madre siembra una semilla. Eliana Zamorano, que relata fragmentos de la trayectoria de vida y lucha de la madre de Luis Julio Guajardo Zamorano, ciclista y militante del MIR, desaparecido a manos de la DINA en 1974. Quiero, antes de ir al detalle de cómo podemos acceder a este trabajo, etcétera, volver sobre algunas cosas que dice Mayra que me parece que son importantes marcar, ¿no? El hablar no de ellas, sino desde ellas, y también un poco de los relatos que se han hecho, porque si vamos a los datos duros, cuando pensamos en las movilizaciones populares que de alguna manera tensionaron el orden al interior de la dictadura para poder llegar a un plebiscito, ¿cierto? Eso tuvo que ver con lo que pasaba en las poblaciones. Por eso nuestra resistencia, inmediatamente pienso en relatos como la película No, en donde, claro, todo aquí vienen los publicistas a decirnos lo que teníamos que hacer y los pobres chilenos y chilenas no sabíamos qué hacer. Mentira. Lo que sabemos es que desde las poblaciones había organizaciones, muchas de ellas lideradas por mujeres, organizadas, pero estoy pensando pobladoras por un lado, estoy pensando mujeres por la vida, que eran mayoría mujeres que eran militantes de distintos partidos, y también las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que en la mayoría de los casos se trata de mujeres. Entonces, Daniela, hablemos un poco de esos discursos que se han armado y de cómo ustedes están desarmándolos a partir de estas otras metodologías y de sobre todo la escucha. Claro, nuestro trabajo ha sido incluso un poco desmantelar esa visión hegemónica que se tenía con respecto y en relación a las mujeres, como una visión incluso anquilosada respecto a cómo se generaban las movilizaciones, de qué manera, romantizada incluso, y es algo que a partir de las metodologías que hemos utilizado y el trabajo que hemos efectuado con Magdalena Navarrete, por ejemplo, con Eliana Zamorano, que fue ahora nuestro último proceso de trabajo con respecto al fanzine, tiene que ver, y también con Elsa, tiene que ver con ese rescate de memoria también de las mujeres en la población, de sus luchas, cómo hacían este rescate, por ejemplo, en la búsqueda, la movilización que ellas generaron, los vínculos, la asociatividad, como mencionaba Mayra, y también las maneras en cómo se relacionan también hacia el presente, que son muchas de ellas hoy en día son personas mayores, de quienes incluso, y ahí también tenemos una visión muy crítica, desde las mismas movilizaciones presentes se les ha ido recluyendo, olvidado, y eso es también lo que nosotros buscamos generar, que esas voces se revitalicen a través de esa misma experiencia que pueden entregarnos hoy en día en el presente. No olvidemos, por ejemplo, que hoy en día hay presos políticos, entonces la visión que tienen, por ejemplo, las madres con respecto a la búsqueda,
de sus hijos detenidos, y en este caso detenidos desaparecidos, puede ser también muy revitalizante para las madres del presente y esa lucha que hoy en día están dando. En el fondo, lo que buscamos también a partir de este trabajo es espejear esas experiencias y que también puedan servir hacia el presente. Ujú. Claro, y hay un ejercicio, me parece muy interesante, de memoria, y todo ejercicio de memoria dialoga con el presente, ¿no? Claro. Y ahí preguntarle a Mayra también por ese ejercicio. No, no olvidamos que estamos a casi 50 años del golpe de Estado. Ha pasado muchísimo tiempo, y en este muchísimo tiempo nuestro país sigue teniendo una deuda gigantesca, el Estado sigue teniendo una deuda gigantesca en términos de memoria, justicia y reparación. Ahora, es llamativo cómo una y otra vez es la sociedad civil organizada la que está haciendo gestos de memoria como el que está haciendo Colectivo Bugambilia. Cuéntanos, Mayra, respecto a la recepción de parte de estas madres que ha tenido la propuesta que ustedes están haciendo. Bien, la recepción en general es bastante buena, es bastante positiva. No tenemos mayores dificultades en acercarnos a esas mujeres. Como dijo Daniela, ese intento de volver a ponerlas en espacios que se las sacaron, y lo decimos de manera como una manera impuesta, porque también, además de la perspectiva de género, trabajamos con una perspectiva antiedadista o geroactivista. Finalmente, ya estamos trabajando con personas mayores que sufren discriminación y distintas violencias por su condición de personas mayores. Entonces, algo muy así que puede parecer pequeño o sencillo, pero que nos ayuda en el trabajo es acercarnos y verlas, porque efectivamente así las vemos como compañeras, como nosotras mismas. O sea, no nos acercamos a esas mujeres diciéndole a usted, por ejemplo. Les vamos a decir tú porque creemos y defendemos que no debe haber una jerarquización de las personas por sus edades, por ejemplo. Y eso ellas entienden también, valoran eso muchísimo. Entonces hay una recepción en ese sentido, primero con el trato, que es fundamental, es súper importante. El proceso, como realizamos, es muy importante, muchas veces más importante incluso que el producto final. Y por otro lado también hay una realidad a propósito de lo que mencionaste con la memoria hoy en día y la situación de los derechos humanos en el presente en Chile, que hay algo que se habla muy poco y que es muy urgente, que es la impunidad biológica. Sabemos que en Chile funciona o está un estado de impunidad con relación a los crímenes cometidos en dictadura. Los crímenes de lesa humanidad son poquísimos los agentes represores, los perpetradores que reciben alguna sanción. Por lo general son sanciones bastante bajas, penas bastante bajas. Los que están detenidos están en Putapeuco, que sabemos que es una cárcel de lujo. Viven mucho mejor que la mayoría de la población chilena, seguramente, recibiendo sus pensiones millonarias. Y esas personas, esos criminales, están muriendo sin pagar por sus crímenes. Esas personas que tienen la verdad, que son quienes pueden decir dónde están los detenidos desaparecidos, qué fue lo que sucedió con ellos y con ellas, se mueren sin colaborar con la justicia, sin entregar ningún tipo de información, y a la vez también esas mujeres, esas madres y otros familiares también directos de esas víctimas que pasan toda su vida, casi 50 años, buscando verdad, buscando justicia, se mueren sin tener verdad, sin tener justicia. Entonces, eso es lo que llamamos y que empezó a ser más visibilizado por Alejandro Solís, un jurista, y que no se habla mucho, que es la impunidad biológica, la dimensión biológica de la impunidad hoy en Chile, y que es urgente. Esas personas están muriendo, la memoria se desvanece, también un proceso natural de que esas mujeres con quienes trabajamos también tienen cada vez más frágil, así como su estado de salud, tienen cada vez más frágil su memoria. Claro. Y es por eso que también hablamos y
levantamos una campaña que Daniela también mencionó, algunas acciones callejeras, otros tipos de acciones en redes sociales también que tratamos de levantar, que se enmarca en esa campaña de no más impunidad biológica, que entendemos que hoy, y sobre todo en el momento actual, que vemos la ascensión, por ejemplo, de un gobierno que tiene la bandera de la memoria y de los derechos humanos, pero no ha mencionado en ningún momento la dimensión biológica de la impunidad, que es realmente urgente, que en menos de 10 años va a ser muy difícil seguir incluso con los procesos judiciales en causas de reparación, por ejemplo, justicia y reparación, porque la forma en cómo se da la justicia con relación a los crímenes de dictadura en Chile es muy individualista, privatiza mucho, particulariza mucho la justicia. Es decir, es muy difícil que una persona que no sea un familiar directo de una víctima de un crimen en dictadura pueda llevar adelante causas judiciales con relación a eso. Entonces esas personas en poco tiempo ya no van a estar. ¿Y qué va a pasar? Claro. ¿Cómo vamos a seguir en ese proceso de justicia? No solamente en términos de sociedad civil, de acciones colectivas de memoria, pero en términos legales, judiciales también, eso es un tema. Claro que sí, y además hay una urgencia, ¿cierto?, vinculada con el paso del tiempo, y por eso yo hacía mención de que estamos casi a 50 años de estos hechos. Daniel, se nos va el tiempo, así que rápidamente quiero que nos cuentes cómo podemos acceder a lo que ustedes han estado publicando. Sé que recientemente lanzaron el segundo fanzine, esta vez con rescatando la memoria, la historia y la lucha de Eliana Zamorano. Cuéntanos cómo nuestros auditores y auditoras pueden acercarse al trabajo de Colectivo Bugambilia. Primero pueden acercarse a través de las redes sociales. Si quieren acceder a nuestro fanzine, nos pueden escribir a colectivo bugambilia, con las 2 B alta, @gmail.com. Ahí nos pueden solicitar los fanzines. La venta en realidad es un proyecto autogestionado. Estamos vendiendo los fanzines ahí, pasamos el dato a 3.000 pesos, así que ahí nos pueden contactar, vamos a dejar y nos acercamos a los metros, así que no hay ningún inconveniente. Si también quieren vincularse con nosotros o generar más proyectos, también nos pueden escribir ahí en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Así Sí, que, Colectivo Bugambilia, para que puedan vincularse con ellas. Hemos estado conversando con Daniela Cornejo y Mayra Nacimiento. Muchas gracias a las dos por este tiempo con Radio Universidad de Chile, y también muchas gracias por el trabajo que están haciendo. muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, buenos Que días. tengan buen viernes y que tengan buen fin de semana. Nosotros despedimos a Mayra y a Daniela y vamos a despedir el programa, pero antes déjenme contarles 2 citas para mañana. Pancho, mañana a las 8. Vamos a estar en Cuestión de Gustos con el doctor Nico Soto, quien es un reconocido influencer, es doctor de nuestra universidad, y que ha sacado 2 llamativos libros, uno que se llama Alto en Mitos y acaba de sacar uno que se llama Alto en Salud, y vamos a estar conversando de este distinto acercamiento a la medicina, al ejercicio de la medicina, a la salud y otras cosas. Por supuesto vamos a hablar de bullying, vamos a hablar de las construcciones imaginarias respecto a la medicina y a lo que se supone que debería ser un doctor, etcétera, etcétera, con Nico Soto mañana a las 8, y a las 9 regresa a la República de las Letras con una edición muy especial, porque es un programa que hicimos junto a alumnos del 4º medio del Liceo Experimental Artístico de Antofagastas. Así que gracias al profesor Bernardo Cienfuegos pudimos vincularnos con alumnos y alumnas del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta y comentar con ellos el libro Mano de Obra de Diamela El Tit. Así que mañana a las 21 tenemos ese programa especial de la República de las Letras, y el lunes a las 9 volvemos acá a hacer nuestro semáforo. Así que muchas gracias, Pancho, gracias, Manuel, gracias, Tania, y gracias a todos y todas quienes nos escuchan a esta hora y quienes ven también nuestras entrevistas a través de YouTube y Facebook. Que estén muy bien, buen fin de semana.